Bueno, son imágenes de algunas manifestaciones que hubo afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer. La primera sala de la Suprema Corte pues iba a discutir el tema del aborto, pero desechó el proyecto que presentó el ministro Arturo Saldívar con respecto a este tema, que proponía declarar inconstitucional el delito de aborto. Ahora otro ministro tendrá que elaborar un nuevo proyecto. Saldívar proponía declarar inconstitucional dos artículos, el 332 y el 334 del Código Penal Federal, que sancionan hasta con 5 años de cárcel a las mujeres que abortan voluntariamente. Toda esta discusión, que no se dio porque no llegaron al fondo del asunto, es a partir de un amparo promovido por una mujer, Margarita Pino, a quien se le negó el acceso a la interrupción legal del embarazo en un hospital del Issste, a pesar de que continuar con el mismo ponía en riesgo su vida. La votación que desechó el proyecto del ministro Saldívar fue de 3 votos contra 1. Estuvo ausente en la sesión el ministro Jorge Mario Pardo. Me acompaña en el estudio Rebeca Ramos, ella es coordinadora de Políticas Públicas y Legislación de GIRE. Bienvenida, Rebeca. Y también está Antonio Vaca, él es un padre de familia, él es la buena noticia de ayer en la Corte, porque ganó un amparo para que le den acceso a su hijo en una guardería. De eso vamos a hablar en un momento. Bienvenido también, señor Antonio. Rápidamente comentar, Rebeca, contigo este tema. ¿Cuál era la relevancia de la discusión que tendría que haberse dado ayer en la Suprema Corte y que esperemos que se dé ahora que un ministro presente una nueva propuesta? Hola, buenas noches, Olivia. Pues justo era analizar si esta regulación que ya has mencionado sobre el Código Penal, en donde se sanciona a una mujer que aborta voluntariamente, incluso cuando su vida o su salud está en peligro, es inconstitucional o no. El tema en el proyecto del ministro Saldívar proponía declarar la despenalización en el sentido de que durante las primeras semanas cercanas a la fecundación no tendría que considerarse un delito, aunque en el caso específico de Margarita, el tema que se tiene que resolver y que esperemos que la primera sala de justicia de la Nación resuelva es que criminalizar un aborto cuando la salud de la mujer está en riesgo tiene que ser declarado inconstitucional. El argumento por el cual se desechó este proyecto y se va a presentar uno nuevo tiene que ver con que Margarita no estuvo en esta posición en la que lamentablemente están otras mujeres de que la hayan metido a la cárcel por haber abortado. Ella, digamos, intentó pedir un aborto legal porque su vida estaba en riesgo y le dijeron no porque eso no se puede, porque eso es ilegal. Sí, justo porque no está la causal salud en el Código Penal Federal y esto se solicitó ante un hospital del Issste el 20 de noviembre y lo que se está pidiendo es que se declare inconstitucional, que no haya esta posibilidad para las mujeres, y efectivamente lo que estuvo ayer en discusión fue que a ella no se le aplicó directamente el Código Penal Federal, no está en un proceso penal. Vamos a escuchar un fragmento del testimonio de Margarita para quien no conozca el caso, sepa cuál es de qué va este asunto, y ahorita seguimos conversando. El doctor nos dio el diagnóstico donde decía que las consecuencias que yo podía tener al continuar con ese embarazo, que era preeclampsia, riesgo de diabetes, obstrucción del intestino delgado, trombosis y riesgo de malnutrición. Desde que yo supe el diagnóstico, tomé la decisión de interrumpir el embarazo, porque en ese momento yo lo solicité, pero me fue negado el servicio. No, pues fue una decisión muy difícil, ¿no? Por la situación de que yo siempre he querido ser mamá. Y finalmente tuve que... Rebeca, para terminar y pasar ahora con el tema de Antonio, el caso de Margarita es muy importante porque ella deseaba mucho ser madre, o sea, fue doblemente complicado tomar la decisión para ella porque ella quería ser madre, tuvo que decidir interrumpir el embarazo porque su vida estaba en riesgo y tuvo que pedir un crédito, más adelante lo cuenta, pues no tenía el dinero para poder ir a un hospital particular donde le practicaran un aborto. Exactamente, ella justo se sometió a una serie de operaciones para poder ser madre. Lamentablemente se embaraza antes del tiempo que le habían dicho los médicos, y los propios médicos que la estaban atendiendo le dijeron que su salud corrió un grave riesgo, inclusive su vida, y que en ese sentido lo recomendable era interrumpir el embarazo. Claro. Pero como hay esta legislación que es sumamente absurda porque pone a las mujeres a decidir entre continuar con una salud adecuada, sí,
o enfrentar un proceso penal. Exactamente. Sí, porque recordemos que hasta el momento pues solamente en la Ciudad de México existe la despenalización del aborto hasta la 12ª semana. Es el único lugar de la República donde esto ocurre, y esta decisión de la Corte, esperemos este debate, pues sentaría un precedente. Esperemos que vayan al fondo de la discusión, ¿no? Sería importante. Una parte importante es que ayer en medio de esta discusión la mayoría de los ministros se pronunció a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, en ese sentido, esperamos que este próximo proyecto vaya en ese sentido. Claro, porque el ministro Saldívar decía en su proyecto, esto no tiene que ser una discusión de tipo moral, tiene que ver con si las mujeres que abortan voluntariamente deben de ser criminalizadas, o pueden ser criminalizadas, y está bien que vayan a la cárcel. O sea, por ahí va, digamos, también el tema de la discusión. Volveremos al tema en breve, segura, esperemos. Y ahora sí, está aquí con nosotros Antonio Vaca Salazar, él es padre de familia, él dio una batalla junto con Gire, que lo estuvo acompañando, para una cosa muy simple. Señor Antonio, platíquenos. Buenas noches. Bueno, pues yo parecería muy simple, pero no lo fue, tuvo que llegar a la Corte, a la Suprema Corte. Sí, llegó a la Suprema Corte. Pues es que yo luché, me presenté a las guarderías voluntariamente a pedir pues, la entrada a una guardería para mi hijo. Y me lo negaron, en 3, 4 guarderías me lo negaron. Entonces insistí, llegué con Gire, se los planteé, y en ese momento pues nos sonó interesante y empezamos a batallar, a meter amparos. Nos fuimos a las delegaciones del IMSS, y pues nos rechazaban cualquier documento que Porque usted es hombre, por esa razón, Por Rebeca, ser hombre. explícanos cómo está la ley. Y bueno, ya llegó a la Corte y esto va a cambiar, pero... Sí, lamentablemente en la ley del Instituto Mexicano, en la ley del Seguro Social, se tiene especificado que el derecho a las estancias infantiles solamente es para las mujeres trabajadoras o para aquellos hombres afiliados que estén viudos o que estén divorciados y tengan la patria potestad y la guarda de sus hijos. Todos los demás hombres, como en el caso de Antonio, quien él es asegurado, derechohabiente del Seguro Social, y su esposa no tienen derecho no tenía derecho hasta el día de ayer. Usted sí tiene seguro, su esposa no, sí. Los dos trabajan y tienen un hijo. ¿Qué hacen? Usted lo trata de inscribir a la guardería y le dicen no. ¿Por qué? Porque usted es hombre. Sí, que tenía que ser viudo o divorciado y tener la patria potestad del niño. O sea, entonces, no tener ninguna mujer alrededor que pueda cuidar al hijo, ¿no? No, y de hecho mi esposa trabajaba con el niño en la espalda y un rebozo y cargándole. Y pues, la verdad es muy triste, ¿no? Y así como ella, ha de haber muchas mujeres que están en la misma situación. Claro, es muy importante esta decisión porque, bueno, las estancias infantiles se crearon para que las mujeres pudieran ir a trabajar, para que hubiera más igualdad, y de repente esta medida se vuelve contraproducente y discriminatoria para los hombres, porque eso tampoco está bien. Un último comentario sobre este tema, Rebeca. Pues justo estamos muy contentos de que la segunda sala de la Suprema Corte haya dado este amparo, le haya dado el amparo a Antonio, porque eso significa que su familia, su hijo va a poder entrar a una estancia infantil, pero esto abre la puerta para que los hombres en este país puedan inscribir a sus hijos en las estancias. Pues qué buena noticia, señor Antonio. Sí, muy buena, la verdad. Qué bueno, gracias por haber estado aquí, No, habernos acompañado en el programa. Gracias, Rebeca. Gracias, Olivia. Nos despedimos. Yo soy